Un cordial saludo. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre los multiplicadores de Lagrange como una herramienta muy especial para determinar precisamente la maximización o de una función f de xy o f de xyz a partir de una restricción. Entonces esa restricción le va a permitir de alguna forma encontrar los valores óptimos de x y y, así como un valor que se llama lambda, que se va a ser el multiplicador de Lagrange y que de alguna forma pues permite conocer las condiciones óptimas que estarán relacionadas con las condiciones, que serán funciones. Pues bien, vamos a comenzar entonces este proceso. Entonces, al hablar de multiplicadores de Lagrange, entendemos entonces que existe como tal una función, esa función f de xy, que es la que reconocemos entonces que nos da la forma como tal entonces de la función. Pero a partir de una relación que existe entre un comportamiento, ese comportamiento puede ser, que se llama aquí, entonces una restricción. Entonces vamos a suponer una función, entonces que restringe como tal ese comportamiento y se acerca a ese valor que en este momento que queremos entonces reconocer. Entonces es un punto, entonces digamos puede ser el más alto o puede ser el más bajo. Entonces, de alguna forma va a estar condicionada a la restricción, va a ser una función que se mueve dentro de esa función también, o se acerca a esa función f de xy, y que de alguna forma también se proyecta, entonces, sobre el plano xy. Cuando analizamos las curvas, pues resulta que esa función restricción tiene la intención, entonces, de reconocer que el gradiente entonces de esa función restricción, suponiendo que ese sea la restricción g de xy, y en las curvas de nivel, entonces cuando se tocan esa función restricción en xy y las curvas de nivel, pues tenemos la gran sorpresa de reconocer que esos gradientes de la función restricción y en las curvas de nivel van a ser precisamente paralelos. Al ser paralelos, entonces se reconoce que efectivamente ambos gradientes de la función y de la restricción van a ser ortogonales o perpendiculares en un punto específico, se van a tocar. Al tocarse la función restricción y las curvas de nivel en un valor específico, entonces ahí van a ser tangentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos entonces reconocer? Que esa restricción, que esa función como tal, entonces va a tocarse, va a ponerse en contacto con una curva de nivel y que en ese momento al establecerse ese contacto con la curva de nivel van a reconocerse entonces los dos elementos principales. ¿Quiénes? El gradiente, ya sea entonces de la curva de nivel y el gradiente como tal también entonces de la restricción. Y lo que se está reconociendo es que esos gradientes pueden ser entonces simplemente paralelos. Entonces, a la hora de paralelos se establece esta relación. El gradiente de la función, entonces, es paralelo al gradiente de la condición o restricción. Esa restricción, entonces, en esas derivadas parciales, entonces va a estar, entonces, precisamente como una información especial. Esa restricción me va a decir, entonces, específicamente cómo se relaciona la información. Ahora bien, pasando entonces a la parte algebraica, donde vamos a reconocer entonces que ese multiplicador de Lagrange relaciona, como lo decíamos, el gradiente de la función que se está determinando para hallar sus máximos o sus mínimos y que de alguna forma esa función está restringida, está sujeto a una restricción de una función que llamamos g. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser la función f de xyz, la restricción g de xyz, de tal manera que esos gradientes van a ser diferentes de 0, ¿ok? Y que sus gradientes van a ser paralelos entre sí. Al ser paralelos, pues como lo podemos observar aquí, lo que estamos estableciendo es una equivalencia entre las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x de la función, entonces va a ser paralela, de alguna forma va a ser multiplicado por ese Lagrange, y respecto a la derivada parcial de la restricción g de x. Lo mismo ocurre con cada una de sus derivadas parciales respecto a y de la función y pues su comparación respecto al gradiente de la función restricción y en este caso pues respecto a z. Pero no podemos olvidar entonces que esa información de las funciones f de x respecto a x, y, z y su restricción en x, y, z
esta es la restricción, la que me da la información complementaria a esas derivadas parciales. Pues bien, vamos a pasar a este siguiente ejemplo, en el cual vamos a reconocer entonces qué es una función restricción de esa función pues original. Pues acá tenemos un ejemplo, dice: en una caja rectangular sin tapa debe hacerse esa caja con 12 metros cuadrados de cartón, determine el volumen máximo de esa caja. La maximización de la función está sobre el volumen, por lo tanto esa es la expresión de la función original. Entonces f de, aquí tenemos pues tres dimensiones, entonces volumen que depende de x, y, z. Entonces entendemos que en este caso, por ejemplo, vamos a la imagen, el ancho va a ser la variable x, el largo y el alto z. El volumen de esa caja se halla como el producto del ancho por el largo por el alto, x por y por z, como lo tenemos acá. Entonces f de x, y, z, que está aquí, el volumen. Esa va a ser nuestra función, el volumen. Mientras, entonces tenemos la restricción. ¿Quién es la restricción? La restricción es la función que me asocia, en este caso, por ejemplo, el área. Entonces, el área, que es la que tenemos aquí nosotros, el área, es la cantidad de cartón que se necesita para poder formar o construir esa caja. Entonces, esa área viene relacionada, entonces, de alguna forma, aquí vinculamos entonces esas variables. Entonces, x, habríamos hablado que x sería el profundo, digamos, de la caja, sería x, y el largo, y z, que sería aquí como el alto de la caja. Entonces, si hablo de la relación, por ejemplo, entonces en este caso, entonces la cantidad de cartón que se requiere, por ejemplo, para la base, que sería esta que estamos viendo en pantalla, esta. Entonces, la cantidad de cartón será por la relación XY, x por y, tenemos ese rectángulo, y x por y sería, entonces, eso que estamos viendo nosotros en este momento, aquí en pantallita, es XY, es esto, es la base de la caja. Mientras también tenemos entonces la relación, entonces, de estas que sean como uno de los laterales, que sería esta tapita de dimensiones, entonces, X, que sería el ancho, y su altura, que sería Z, XZ. Pero tenemos entonces dos lados iguales formando esa caja. Entonces sería la relación de 2 veces XZ. XZ porque es un producto en un rectángulo, el área del rectángulo. Entonces aquí en este caso sería el alto por el ancho. Y finalmente, interpretar la cantidad de cartón que necesitamos. Entonces tenemos aquí esta también, este lado, esta cara, que tiene una relación entre las variables, entonces que sería largo por alto, sin tener en cuenta los pliegues que podemos hablar. Entonces, como son dos lados, entonces aquí las dos caras serían la relación de 2 veces y por z. Entonces, cuando tenemos aquí la relación interpretando, decimos, ok, entonces ya esa restricción nos dice que la cantidad de cartón es igual a 12 metros cuadrados. Esa restricción nos ayuda bastante en este momento para poder encontrar esa maximización del volumen a partir de esa relación de cuánto cartón se requiere. Se quiere en el momento 12 metros cuadrados para construir qué volumen, una caja de qué volumen. Pues bien, entonces los multiplicadores de Lagrange se relacionan de esa manera para interpretar entonces que vamos a derivar parcialmente el volumen, que es la función original, y también la función restricción. Esos gradientes, derivadas parciales respecto a x, a y y a z, en este caso, se van a vincular, como lo vemos entonces nosotros aquí en la imagen. Estas serían las derivadas parciales de la función original, volumen respecto a x, volumen respecto a y, volumen respecto a z, y en su equivalencia, el multiplicador de Lagrange, que va a operar a cada uno de los derivadas parciales de la restricción. Y por último, como ustedes lo pueden observar, está la restricción. Esas 4 ecuaciones se constituyen en el sistema de ecuaciones lineales para poder entonces relacionar la información. Entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es precisamente entender esa vinculación entre esa información. Entonces aquí tenemos en pantalla la información del multiplicador de Lagrange, que el gradiente de la función es igual al multiplicador de Lagrange por el gradiente de la restricción. Dice que se halla el gradiente de la función. Entonces aquí tenemos entonces que nuestra función
es el volumen, y el volumen de la caja es el producto como lo teníamos ahorita acá. ¿Quién es entonces en este caso? El volumen, entonces la derivada parcial respecto a x de esa función, teniendo en cuenta que si es respecto a x, y y z son sus constantes, entonces aquí quedaría que esto es yz. Mientras que ahora el volumen derivado parcialmente respecto a y en x, y, z sería x por z, teniendo en cuenta que x y z son las constantes, y el volumen respecto a z, teniendo en cuenta que x y y son las constantes, sería xy. Bueno, ahora bien, vamos a hacer lo mismo respecto a, en este caso, al gradiente de la restricción del área. Entonces aquí lo recordamos. Entonces, sabiendo que esa restricción g de x, y, z estaba como el xy más 2 veces el xz más 2 veces el yz. Bien, entonces ahora sí tenemos que si esa es la función restricción, entonces ¿qué sería igual? Entonces aquí la restricción respecto a x. De respecto a x sería y más 2z, porque y y z son constantes. La derivada parcial de la restricción respecto a y sería igual a x más 2z, ¿cierto? Y la restricción, la derivada parcial respecto a z, sería igual donde x y y son constantes. 0 sería 2x más 2y. Esto donde x y y son constantes. Entonces, según esta expresión, lo que tenemos que hacer es igualar esos gradientes, esas relaciones, y entonces al hacer la equivalencia como tal, lo vamos a hacer mediante, entonces, el multiplicador de Lagrange. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a tomar aquí una información, vamos a tomarla para vincularla. ¿Listo? Entonces, tomamos aquí un momentico toda esta información. Listo. Y en la siguiente diapositiva vamos a colocar nuestros resultados. Entonces, esta es nuestra información. Bien. Entonces, al hacer nuestra información, ya la obtuvimos. Voy a relacionarla entre sí. Y al relacionarla, voy a entender que aquí se van a reconocer una serie de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, tendríamos que yz es igual al multiplicador de Lagrange, en este caso, al multiplicador de Lagrange, ¿verdad?, que se multiplica entonces por y más 2z. La siguiente ecuación, que sería entonces xz igual al multiplicador de Lagrange, entonces operado en ese producto por x más 2z. Estamos haciendo esas equivalencias entre los gradientes, las derivadas parciales del gradiente de la función original y de la restricción. Y finalmente quedaría que xy es igual al producto del multiplicador de Lagrange por, entonces en este caso, 2x más 2y. Listo. Ahí tendríamos tres ecuaciones que vinculan los derivadas parciales de las ecuaciones. ¿Qué nos hace falta? Una cuarta información que se obtiene a partir de la restricción, la función de restricción, que sería que x, vamos a colocarla con otro colorcito, es la restricción que xy más 2xz más 2z yz es igual a 12. Esa información es la cuarta información, que sería como la función auxiliar, donde tengo la restricción y todas las que tienen, en este caso, la relación de lambda. ¿Para qué me sirve ese multiplicador de Lagrange? Porque es la variable vinculante. Esa variable que es la que afecta en ese caso a todas las derivadas parciales de ambos gradientes, pero que permite vincular la información. Entonces, ¿qué podemos obtener? Por ejemplo, si este fuese, entonces, aquí por cualquier método que ustedes gusten, se puede despejar entonces y se hace uso de la información de estas cuatro ecuaciones. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar, entonces, digamos, de la ecuación 1 y 2. Si quisiéramos, entonces aquí en este caso, de la ecuación 1 y 2 podríamos obtener entonces una información y lo que hago es compararla entonces respecto a la otra información. Entonces vamos a tener en cuenta esta información.
que obtenemos la vamos a utilizar entonces para despejar. Ok, entonces en este caso tenemos, listo, esta es la información que tenemos, listo, vamos a usarla. Entonces aquí vamos a despejar. Entonces, por ejemplo, de la ecuación 1 y de la ecuación 2, ¿qué podemos obtener? Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos que YZ es igual al multiplicador de Lagrange que opera a Y más 2Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De ahí, entonces, digamos que por igualación, puede ser por igualación. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, podemos despejar entonces este multiplicador de Lagrange en ambas ecuaciones. Entonces, YZ sobre Y más 2Z. Y lo mismo, entonces en este caso, podemos hacer en la expresión, entonces de 2, que sería XZ, igual es el lambda, por, entonces, X más 2Z. Entonces de aquí despejamos ese multiplicador de Lagrange y nos queda que esto sería ZX o XZ, como usted guste. Listo, un poquitico más para acá. Entonces XZ sobre X más 2Z. El método de igualación nos permite entonces que tenemos multiplicador de Lagrange en ambas expresiones. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a colocarlo. Vamos aquí un momentico. Vamos a igualar las expresiones que haría que YZ sobre Y más 2Z es igual a XZ sobre X más 2Z. Bueno, por igualación. Entonces es una proporción la que tenemos en ese caso. Esa proporción nos dice que el producto en diagonal de este por este, que sería entonces YZ, entonces por X más 2Z es igual al producto en la otra dirección, que sería XZ por Y más 2Z. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Que podemos hacer una simplificación, suponiendo que entonces Z es diferente de 0. Entonces tendríamos que esto es que XY por X más 2Z es igual a X por Y más 2Z. Bien, entonces aquí tendríamos que hacer una distributiva, y al hacer la distributiva, entonces Y por cada uno de esos y X al otro lado por cada uno de esos términos. Entonces quedaría que XY más 2YZ igual a XY más 2XZ. Hacemos entonces una cancelación, entonces derecha e izquierda de XY, entonces quedaría que esto es 2YZ igual a 2XZ. Recuerden que Z es diferente de 0, simplificando también por 2. Concluiríamos que Y es igual a X. Listo. Entonces X igual a Y es una información que es bastante importante para seguir despejando acá. Entonces, ¿qué tendríamos entonces que encontrar? Entonces, encontrar la relación con la otra variable, ya está de Y y de X. Ahora miremos qué pasaría si en este caso hablamos de la relación que existe. Vamos a tomar aquí esta información, que no se nos olvide esa información. Y vamos a hablar ahora de, por ejemplo, de qué pasa con las otras dos ecuaciones. Vamos a hablar de ellas. Entonces, aquí hablamos de esta. Entonces, ¿qué no hemos tomado? Digamos, no hemos hablado de, por ejemplo, de la ecuación 3 y, por ejemplo, de la 2 y la 3. Listo, de 2 y 3. Donde está también ese multiplicador de Lagrange. Entonces, de 2 y 3 tenemos la misma expresión. Vamos a tomar en cuenta entonces que XZ es igual a S lambda por X más 2Z. Y que de la expresión, entonces 3, que no se me olvide ese multiplicador de Lagrange, y que de 3 es XY igual al multiplicador de Lagrange por 2x más 2y, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Que en ambos despejamos entonces ese multiplicador de Lagrange, lambda, que sería XZ sobre X más
2z, y aquí xy sobre 2x más 2y igual a ese multiplicador de Lagrange en delante. Por igualación, ¿listo? Por igualación. Entonces aquí lo que queremos es, como ya tenemos el mismo, una variable que sería lambda, concluimos que x de aquí, xz, se establece la proporción sobre x más 2z es igual a el cociente entre xy y 2x más 2y. Por proporciones, que vimos ahorita también, entonces tendríamos que esto es que x z por 2x más 2y debe ser igual al producto en la otra diagonal por proporción, que es xy factor de x más 2z. Entonces, ¿qué obtenemos de ahí? Entonces vamos a suponer, entonces aquí una simplificación, x diferente de 0, entonces tendríamos que z por 2x más 2y es igual a y por x más 2z. Hacemos una distributiva, resolviendo esos productos. Nos quiere que esto es 2xz más 2yz igual a xy más 2yz. Analizamos esa expresión, miramos términos semejantes que se pueden cancelar, estos dos, y nos queda la expresión 2, aquí 2x, vamos a vernos aquí un poquito, eso sería 2xz igual a xy. De aquí entonces hacemos una simplificación, esto suponiendo que x es diferente de 0, y quedaría que 2z es igual a y. Vamos a despejar entonces z, es y medios. Esta es la siguiente información que tenemos. Entonces ya tenemos la información de, en ese caso, como estuvimos ahorita, que x es igual a y que z igual a y medios. Pero no hemos usado la información de la cuarta expresión, de la restricción. Y eso es lo que ahora vamos a hacer, teniendo en cuenta entonces la información que obtenemos. Decimos, listo, vamos a utilizar entonces esa información. Entonces tenemos que del despeje como tal de las ecuaciones, entonces tenemos que, ahora sí, coloquémoslo acá, y es igual a x, z es igual a y medios, y viene la otra que es la restricción, que no la hemos usado, que x por y más 2 veces x por z más 2 veces y por z es igual a 12. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la restricción. Entonces, en la restricción vamos a reemplazar. Listo. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, tenemos que x, y, vamos a copiar toda la expresión de la restricción de manera como viene la influencia en ese caso, y donde esté la x o la y pongo x si gusta, entonces aquí sería x multiplicado por, en vez de y pongo la x, usando la información de que el equivalente de y es igual a x, más 2 veces x, y en vez de la z puedo colocar entonces y medios, o en vez de y medios, x medios, porque como x es igual a y, listo, más 2 veces y, pero en vez de y puedo colocar entonces la x, pero en vez de z puedo colocar entonces, ¿qué dijimos? Que x medios, listo, y eso es igual a 12. Estoy usando entonces la información que x es igual a y que z igual a y medios. Arreglamos la expresión, nos quiere que esto sería x por x, x al cuadrado, más, hacemos una simplificación de estos dos, y quedaría x por x, x al cuadrado, más lo mismo, hacemos una simplificación, este 2 y este 2, y quedaría otra vez x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado, 3 veces x al cuadrado igual a 12, entonces x al cuadrado es igual a 12 tercios, de lo que suponemos entonces que x al cuadrado es igual a 4, a sacar entonces la raíz cuadrada a ambos lados de la expresión, tenemos que esto es igual a
más o menos el valor de 2. Entonces, x es más o menos el valor de 2. Pero resulta que de esos dos valores, para que lo entendamos, como que x1 es igual a 2 y el x sub 2 es igual a menos 2, analizamos la situación, estamos hablando del volumen, es decir, una dimensión, entonces es real. Luego la expresión que nos sirve es esta, x, el valor x igual a 2, x igual a menos 2, no tiene sentido hallar el volumen de una figura. Entonces, cuando x es igual a 2, lo que hacemos es, vamos a tener el valor y la posibilidad de y y de z. Entonces, finalmente, entonces vamos a colocar aquí la información. Entonces dice que si x, miremos aquí por favor, entonces tenemos que si x es igual a 2, ok, y tendríamos que entonces, pues y es igual a 2, porque x y y eran iguales. Además, entonces en este caso, además, tendríamos entonces que z dice que eso es igual a y medios o x medios. Entonces, concluimos que z es igual a y, que sería 2, igual a x sobre 2. Y ese 2 sobre 2, eso es igual a 1. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿no sería la solución? X es igual a 2, y es igual a 2 y z es igual a 1. ¿Bien? Entonces aquí el punto, aquí sería un punto máximo. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo si es así, si es cierto. Entonces tengo solamente, entonces quiero mirar quién es la imagen de cuando x vale 2, cuando y vale 2 y cuando z vale 1. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función, en este caso la función original, como la teníamos nosotros acá, y esa función original era el volumen. Entonces el volumen es x por y por z. Dice, ok, entonces tomo esa información y la reemplazo en el volumen. El volumen es para x2, para y2 y para z1. Entonces quedaría que el volumen, entonces depende de las tres dimensiones, x, y, z, es x por y por z. Entonces el volumen dado por relación de las tres variables es x, que es igual a 2, y, que es igual al valor de x, que también es 2, y z, que vale 1. Por lo tanto, el volumen, entonces en este caso que se forma con la caja, cuya área es 12 metros al cuadrado, es 2 metros, 2 metros por 2 metros por 1, que sería 2 por 2 por 1, 4. 4 metros al cubo, porque estoy multiplicando entre sí las dimensiones de x, y y z. Y esa pues daría la respuesta precisamente a la pregunta que cuál es el volumen máximo que se puede entonces de alguna forma entonces reconocer a partir de los 12 metros al cuadrado de cartón. Bueno, entonces la invitación es a practicar este método de multiplicadores de Lagrange, donde se relacionan, como decíamos al comienzo, y los dos gradientes de la función. Entonces, una equivalencia a partir del multiplicador de Lagrange con el gradiente de la restricción. Entonces, la sugerencia es que pasemos, entonces en este caso, a realizar estos ejercicios que ustedes ven aquí en pantalla. Permítanme, aquí me devuelvo estos talleres de Lagrange. También haciendo uso, entonces manualmente, y apoyándonos en esto que es una relación, entonces donde se llama así calculadora, la calculadora respecto a los múltiplos de Lagrange. Entonces lo que hacemos es escribir en esto que es la función original, ¿ok? Aquí escribimos la función original, pues para que ustedes la vean. Entonces, por ejemplo, x, y, z, que podría ser la restricción que se dio, como teníamos el xy, más 2 veces xz, más 2 veces yz. En este caso se coloca como el igual a 12, sino menos 12, se iguala, es como si lo igualáramos a 0, y le damos calcular. Y al darle calcular, entonces en este link de la calculadora multiplicador de Lagrange,
Entonces lo que hacemos es que aquí, por ejemplo, tenemos pues de alguna manera pues la información específica y nos dan ya las respuestas. Esta respuesta obviamente incluye, como es una restricción, incluye el valor cuando X valía -2. ¿Por qué no lo incluimos nosotros? Porque en este caso teníamos obviamente pues la idea del volumen máximo. Entonces valores negativos no tendrían sentido. Bueno, entonces en este momento les sugerimos que por favor entonces realicen los ejercicios que están sugeridos como tal entonces en este taller. Muchísimas gracias por su atención y pues bueno, vamos a esperar a la siguiente sesión para que entonces podamos de alguna forma como practicar y hacer el planteamiento de las inquietudes o preguntas. Muchas gracias, que estén muy bien.